¿De dónde salió eso de la ley de equipartición de la energía? Eso salió de otro estudio que realizó Maxwell en conjunto con Boltzmann, que se conoce como la distribución de Maxwell-Boltzmann, y dio origen a algo que se conoce como la física estadística. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que Maxwell desarrolló pues, su teoría de gases en 1859, determinó que en el interior de los gases que estaban conformados por moléculas había una distribución de las velocidades, ¿cierto? O sea, ellos empezaron a preguntar, bueno, o sea, nosotros sabemos que nuestro alrededor está conformado por partículas, o sea, tenemos partículas que nos rodean, acá nosotros tenemos aire, que pues de cierta manera sentimos que hay algo que nos rodea, no lo vemos, pero sabemos que hay algo porque digamos que cuando uno mueve las manos, hay algo que impacta contra nuestro rostro, ¿cierto? Si uno se sopla así el aire cuando está mucho calor, uno siente que hay algo que está impactando contra nuestro rostro, ¿cierto? Entonces hay como algo que está llenando el espacio. Pero entonces, ese algo estará completamente quieto o tendrá algún movimiento, ¿cómo podemos determinar ese movimiento? Entonces ellos tuvieron un problema grandísimo ahí y es que digamos que era casi que imposible, o por no decir que imposible, poder determinar la velocidad de todas las partículas que se encontraban en ese espacio, ¿cierto? Ellos para la época ya se conocía pues también la cantidad de moles que conformaban un, una masa de sustancias, ¿cierto? Entonces se sabía pues que en un volumen pequeño de gas, ¿cierto? Que se tenía en un recipiente, podían haber cerca de 10 a la 23 átomos o partículas. Y la física que se definía en ese momento, la física que se tenía en ese momento para definir la velocidad y la posición de partículas o de cuerpos en el espacio, ¿era cuál? Con la mecánica newtoniana, ¿cierto? La física de Newton. Entonces, ellos que para poder determinar como esas velocidades o esas, digamos que para poder determinar la energía que se tenía en el interior del gas, sabemos que la energía está relacionada, si es energía cinética, está relacionada con la velocidad, ¿cierto? Entonces había que determinar la velocidad de las partículas. Entonces ellos, el problema que tuvieron era que, listo, para nosotros conocer la energía completa de un sistema que está compuesto por un gas molecular, tenemos que conocer la velocidad con la que se mueven todas las partículas en el interior del gas, ¿cierto? Entonces, estudiar una por una cuál es la velocidad, ¿cierto? Entonces, imagínense en el desafío, ¿cierto? O sea, un recipiente lleno de gas en el cual habían infinidad, pues voy a decir infinidad porque es un número grande, pero pues tampoco es infinito, pero por ahí 10 a la 23 partículas, conocer la posición, la velocidad de cada una y que la velocidad puede estar cambiando constantemente porque digamos que las distancias entre esas partículas pues es grande con respecto al diámetro que ellas tienen, que esas partículas van a estar colisionando entre sus momentos lineales, van a estar cambiando las direcciones de la velocidad, las magnitudes de la velocidad. Teniendo pues también consideraciones de que esas colisiones eran completamente inelásticas, de que no había, digamos que, perdón, es elásticas, a veces confunde ese término, de que no se juntaban las partículas, sino que chocaban y se separaban, ¿cierto? Entonces, a ellos les tocó plantear una teoría en la cual trataban este problema de forma estadística y encontraron pues un desarrollo teórico que les permitió llegar a que las velocidades del sistema tenían una velocidad promedio, ¿cierto? Que había pues una distribución
de la velocidad de las moléculas en función de la distribución de las partículas, ¿cierto? O sea, la cantidad, aquí, digamos que sobre el eje Y tenemos la cantidad de partículas y acá las velocidades a las que se mueven, ¿cierto? Entonces hay unas partículas que se mueven a unas velocidades muy bajas, que son poquitas, pero hay una gran probabilidad de que las velocidades de las partículas se encuentren en una zona intermedia. Y también hay pues más baja probabilidad de que esas velocidades sean altas, ¿cierto? Entonces se llegó a obtener esta distribución. Pero entonces vamos a ver cómo se obtuvo esa distribución. Entonces, ¿por qué el enfoque estadístico? Porque ellos vieron que era muy complicado, ¿cierto? Entonces, ellos dijeron, es que estamos tratando con cerca de 6 por 10 a la 23 moléculas, eso haciendo comparaciones con cosas de la vida real. Es como si, por ejemplo, cogiéramos hojas de papel y las apiláramos. La distancia que obtendríamos en ese apilamiento es como de llegar de la Tierra al Sol. O si apilaran monedas, esa distancia es cercana a 1 millón de años luz, ¿cierto? O sea, son cantidades de partículas impresionantes. Entonces, contar esa cantidad de partículas, si se hiciera un átomo por segundo, toda la población del mundo trabajando 8 horas, tomaría cerca de 10 millones de años analizar un bloquecito pequeño de partículas. Entonces era algo como imposible. Entonces ellos plantearon que esa parte era posible tratarla desde un punto de vista estadístico, ¿cierto? Entonces tomaron el ejemplo de los dados, ¿cierto? Entonces tenían un dado de color rojo, un dado de color azul, y miraron la probabilidad de que se pudiera obtener un resultado de la suma de los números que caen del dado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos estos resultados para el dado rojo y este resultado para el dado azul, entonces ellos analizan, ¿verdad? La probabilidad de que caiga el número 7 es de 6 veces, o sea, toda esta diagonal de acá representa el número 7. ¿Cierto? Un número promedio en las caras de los dados. Un número muy bajo, el 2, solamente hay una probabilidad, ¿cierto? Este estado es de menor probabilidad. El número 12, también solamente hay una probabilidad de que caiga 12. De que caiga el 11 ya hay 2, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces hay unos estados energéticos en el interior del gas que van a tener mayores probabilidades de que ocurran. Ese fue pues como el concepto que ellos plantearon. Porque digamos que puede haber y se las voy a mostrar, voy a aprovechar para hacer propaganda. Física. Ese es un proyecto que estamos desarrollando acá con los estudiantes de física, y de pronto a ustedes también les gustaría aportar. Es una página de simuladores de física que trata pues como de llevar como ciertos fenómenos físicos a simuladores virtuales, así como se ven pues en algunas páginas por internet, pero esto hecho desde la universidad. Entonces, por ejemplo, coincidencialmente unos muchachos el semestre pasado hicieron una muestra de cómo es la distribución de energías o de velocidades en un gas ideal. Entonces miren que siempre hay una distribución de las velocidades que tiende como a una parte de mayor, pues de una velocidad promedio, y las velocidades altas son pocas las partículas en el interior que tienen esas velocidades, y lo mismo las velocidades bajas. Por ejemplo, aquí hay un caso en el que se coloca solo una partícula, ¿cierto? Vamos a tener una sola partícula con una velocidad. Entonces mire que esa partícula va colisionando con las partículas en el interior del gas y pasa su energía cinética al resto del gas, y llega a un punto en que la distribución de las velocidades alcanza una distribución promedio en el cual esa alta velocidad, perdón, esa velocidad, el número de partículas que tenían una velocidad baja, eso es lo que está diciendo acá, perdón. Volvamos a poner. Cuando hay una sola partícula, todas las partículas están en cero, en velocidad cero, pero a medida que esa partícula le va pasando energía, las velocidades van aumentando, ¿cierto? Entonces, si van cayendo en esta zona de velocidades promedio.
Entonces, eso lo tuvieron que manejar desde un punto de física estadística, un punto estadístico, porque era muy complejo poder determinar exactamente cuáles eran las velocidades de cada una de las partículas para poder determinar la energía total del sistema, ¿cierto? Era imposible esa concepción de poder medir la energía de cada partícula y sumarla como la energía total. Era más sencillo considerar que el sistema tenía unas velocidades que tenían mayor probabilidad de ocurrir, otras velocidades que tenían menor probabilidad, y de esa manera poder determinar una energía promedio del sistema. Entonces, si me quieren contribuir con algún simuladorcito acá, se los agradezco también. Mentiras, lo que ustedes quieran mucho. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a estudiar cómo era posible determinar cuáles eran esas probabilidades promedio de que las velocidades se distribuyeran en el sistema. Entonces ellos empezaron a utilizar funciones matemáticas basadas en distribuciones de probabilidad, en las que ellos decían, bueno, si tenemos tantos posibles estados, perdón, tenemos tantas partículas y tantos posibles estados, ¿cómo se podrían distribuir esas diferentes partículas en los diferentes estados dentro del sistema? Entonces eso va relacionado con una función combinatoria, pues que nosotros estudiamos en matemáticas operativas o en cálculo diferencial. Y al mismo tiempo había que considerar que dentro de esos posibles estados habían subestados, habían posibles combinaciones de los estados. Entonces había que agregar otro término combinatorio al sistema. Después de un tratamiento matemático bastante maluquito pues de hacer, pero bueno, créanme que eso lo demuestra, se encuentra de que el número de partículas en el interior pues se debe conservar, ¿cierto? Si es un sistema completamente aislado, ni van a escapar partículas, ni van a entrar nuevas partículas, y la energía del sistema también debe conservarse, ¿cierto? No es que la energía se vaya a producir de manera espontánea en el interior del gas, ni que tampoco pues se vaya a reducir tan fácilmente, ¿cierto? La energía por lo general se transforma, pasa de energía cinética a energía térmica, pero sigue siendo una energía, ¿cierto? Entonces así, basado en estas asunciones, se buscaba la configuración de equilibrio, eh, se buscaba que la configuración de equilibrio fuera la más probable y así se encontró que la energía promedio del sistema estaba por esta ecuación que estaba relacionada con la constante de Boltzmann que relaciona la energía con la temperatura y con la temperatura a la cual se encontraba el sistema. Y que la probabilidad de que esa energía se presentara era proporcional a esta expresión de acá, a E a la menos a exponencial de la energía sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Eso pues lo hicieron después de un tratamiento térmico, pero esto es a lo que se le conoce como un tratamiento teórico, perdón, pero esto es a lo que se le conoce como la equipartición de la energía, de que toda la energía en el sistema aislado se encuentra igualmente distribuida, ¿cierto? Se puede pues considerar que hay una energía promedio en la cual la mayor cantidad de las partículas se van a encontrar. Hay mayor probabilidad de que esa energía promedio sea la energía de todas las partículas en el sistema. Basado en eso, pues se encontró la distribución de velocidades de Maxwell y Boltzmann, la cual tiene una dependencia con la temperatura. Acá miren que el eje vertical representa el número de partículas que contienen o que tienen esa velocidad, ¿cierto? Que es el eje X. Entonces, mientras mayor es la temperatura del sistema, más energía va a tener, es decir, que van a haber más partículas que tienen mayor velocidad, ¿cierto? Entonces, con el aumento en la temperatura se ve una disminución en el máximo de la curva, pero también la curva se va ampliando a tener
zonas de mayor velocidad, ¿cierto? Entonces, eso pues se ha estudiado, se han hecho pues como diferentes estudios y se ha encontrado pues que la velocidad más probable, por ejemplo, en el caso del nitrógeno que rodea nuestro, pues que nos rodea a nosotros, el aire está conformado mayoritariamente de nitrógeno, es de 422 metros por segundo. En algunos momentos esas velocidades, dependiendo de la temperatura, alcanzan 1519 kilómetros por hora. Pues es equivalente, ¿cierto? Entonces imagínense que son partículas que viajan pues muy rápido, 422 metros por segundo, pues son velocidades grandísimas. Y nosotros no sentimos ese choque, ¿cierto? O sea, son partículas muy, muy pequeñitas. Aquí hay un experimento casero que también los invito pues a que lo vean, en el cual muestran cómo es la distribución de velocidades de Maxwell y Boltzmann mediante un experimento pues que se puede hacer sencillo con un inflador de bicicleta, una botella con un agujero y puras bolitas de icopor. Entonces en esta zona de acá hacen una división de las posibles velocidades que tendrían las partículas al escapar del sistema cuando se les proporciona energía, y el resultado del experimento encontraron esta curva que se asemeja a la distribución de velocidades de, la, de, la, de la distribución de Maxwell-Boltzmann. Es un experimento bonito, ¿lo quieren ver? Entonces, pues estos muchachos, un experimento pues de estudiantes también, voy a ponerlo un poquito más rápido. Explican acá la parte teórica del experimento, que representa esa distribución de Maxwell-Boltzmann. Acá hay mucha teoría. Entonces muestran pues que la colisión de las partículas tiene o proporciona energía que se ajusta, proporciona energía a las partículas de tal manera que se ajusta a esa distribución de Maxwell y Boltzmann. Entonces ellos hacen un experimento en el que bueno, ese es el experimento con el cual validaron esta ley. Se trata de un horno, el cual al calentarse, los metales por lo general cuando se calientan liberan electrones, entonces los electrones empezaban a colisionar en el interior y a salir salían del horno y llegaban a esta parte donde se medían como las velocidades con las cuales salían, entonces empezaban a sacar promedios de esas velocidades. Entonces ellos intentaron asemejar algo similar con la botellita y pero no veo, se me perdió, ¿dónde es que ellos hacen el experimento? Sería que no puse el video que era, pues el enlace. A ver. Ah, no, es que es este, perdón muchachos, es el de arriba. Habían dos enlaces ahí. Entonces ahí muestran que los materiales eran una bolsita de bolitas de icopor, la botella y un inflador, ¿cierto? Y esta lámina que representa como los diferentes puntos de velocidad o las diferentes distribuciones de velocidad. Entonces, conectan el inflador al sistema. Acá hay un agujerito pequeño por el cual van a escapar las partículas cuando se les proporcione esa energía. Entonces, miren que
en el interior, cuando él echa aire, las partículas colisionan, tienen pues una energía en el interior, colisionan y empiezan a escapar por el agujero. Entonces hay unas que escapan con mayor velocidad, otras que escapan con menos velocidad, pero empiezan a hacer un conteo, luego hacen pues un conteo de las diferentes distribuciones de velocidad que tienen acá. Y miren pues como la distribución, se observa pues que hay mayor cantidad de partículas como en esta zona, ¿cierto? En esta parte inicial, ya por acá se ve menor densidad de bolitas y al inicio también se ven pues más poquitas bolitas. Luego eso hacen el conteo de esas cantidades de partículas y encuentran esa curva de ajuste. Vamos a ver más adelante. Miren acá las velocidades, la cantidad de partículas que cae en esos rangos de velocidades y eh, acá tienen la curva de ajuste, ¿cierto? Entonces muestran como cuál es la velocidad máxima, la velocidad promedio y la velocidad del RMS, ¿cierto? De velocidad de energía promedio. Y ya ese es pues como el resultado. Es eso. Listo.